de la atención sanitaria, el paciente pasa mucho tiempo antes de que se le realice un electro, se le evalúe, ¿no? Entonces, la valoración del electrocardiograma es importante en el contexto del tiempo, del dolor. Podemos confundir los cambios en el electrocardiograma como cuando en realidad es un CKST elevado evolutivo, ¿no? No es infrecuente que pase eso, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta la interpretación del electrocardiograma en el contexto del cuadro clínico en tiempo del dolor, para no caer en los errores de interpretación. Una de las primeras alteraciones o ondas características, hallazgos característicos en el electrocardiograma en el ST elevado es las ondas T hiperagudas, que las hemos visto hace un momento, ¿no? Luego de una oclusión coronaria, aumenta la amplitud de la onda T debido a la isquemia, son altas, son simétricas, puntiagudas y asociadas a un descenso del ST en derivaciones recíprocas, ¿no? Pueden evolucionar a ondas R gigantes, pero son alteraciones muy transitorias que a veces frecuentemente no se entran en los electrocardiogramas. Si el paciente tiene un infarto previo, ya tiene ondas T negativas, un primer signo puede ser la normalización de la sonda T, ¿no? Un evento similar a lo que habíamos hablado de la pseudonormalización de la sonda T en los CKST no elevados, ¿no? Recordar que la repolarización progresa de epicardio a endocardio, se prolonga la repolarización en el epicardio, por eso aumenta la amplitud de la onda T, ¿no? Pueden haber otras situaciones que también nos llevan a encontrar ondas T hiperagudas, tener en cuenta el diagnóstico diferencial, calemia, sobrecarga de ventrículo izquierdo, repolarización precoz, especialmente en jóvenes. Es un ejemplo de ondas T hiperagudas, ¿no? B2, en B3, B4. Otra de las alteraciones es la elevación del segmento ST, que es lo más característico en relación a la ST elevado, ¿no? La elevación del ST, lo más característico. Generalmente se puede encontrar la máxima elevación del ST 1 hora después de la oclusión coronaria. Hay de meseta hasta las 12 horas. Recordar que tiene una morfología tipo isquémica convexa, con una especificidad casi del 97%, y cuando es cóncava ya es menos específica, no se usa para el diagnóstico, podría presentarse en algunos casos, pero en esos casos lo que tenemos que buscar son alteraciones del E, cambios dinámicos, cambios recíprocos, ¿no? Entonces, para el punto de vista electrocardiográfico, considerar un paciente que tiene un ST elevado es un aumento de una elevación del ST en 2 o más derivaciones contiguas, punto J más de 2 milímetros de 3 o más de 1 milímetro en D1, D2, D3, ABL, BF y 4 AB6. Recordar que en los varones menos de 40 años, pacientes jóvenes, la elevación del punto J debe ser más de 2.5, ¿no? Mujeres, la elevación del punto J debe ser mayor de 1.5. La elevación del punto J en B3R, en B4R, de mayor de 0.5, que son de las derivaciones derechas, infartos en todo inferior. Debemos hacer derivaciones posteriores y derivaciones derechas, y encontramos elevación en B3R y en B4R, basta con 0.5 para que sea positivo, ¿no? También si es en B7, B8, B9, es decir, en derivaciones pobres. El número de derivaciones del ST y la suma total de la desviación tienen una correlación con el tamaño del infarto. Esto está valorado por resonancia. Hay una correlación muy directa entre el número de derivaciones, la suma total, la elevación del ST en todas las derivaciones con elevación del ST y el tamaño del infarto, ¿no?
El electrocardiograma de ingreso solo tiene una sensibilidad del 54%, pero si lo hacemos seriado, ¿no? En algunas emergencias puede haber la posibilidad de hacer un electrocardiograma seriado, monitorizado el paciente, puede llegar hasta el 70%, ¿no? Lo ideal, como sucede en otras realidades, no aquí en Perú, que no tenemos ni siquiera un programa de atención de infarto, ¿no? Que es una catástrofe, ¿no? Todos los países, bueno, la gran mayoría de países de Latinoamérica, o incluso de Centroamérica, tienen programas de atención de infarto. Aquí no lo tenemos, ¿no? Ni de salud, ni MINSA, ni ningún hospital, ¿no? Ninguna red de hospitales, ¿no? Cada uno trabaja de manera aislada, de la manera que puede, tratando de coordinar eh, esfuerzos individuales, pero realmente no existe un programa de atención de infarto, ¿no? Y lo ideal, pues, dentro de estos programas de infarto, como sucede en otras realidades, es realizar el electrocardiograma prehospitalario, ¿no? Que facilita su utilización, es enviado a través de telemedicina a una central que interpreta, se confirma, y muchas veces, pues, el paciente es fibrinolizado en la ambulancia con TECT+ y por lo tanto se disminuye el tiempo de perfusión y eso tiende a que en esas realidades, en esos países, ciudades, la disminución de la mortalidad por infarto es bastante significativa, ¿no? Independientemente de toda la repercusión, el paciente es llevado a un hospital que tenga hemodinámica para posteriormente hacer el estudio, la coronariografía, ¿no? Entonces, sea porque la fibrinolisis sea fallida para una angioplastía rescate o sea porque se exitosa para una farmacoinvasiva, ¿no? Entonces, esa manera de tratar a los pacientes y de establecer este electrocardiograma prehospitalario y analizado por un cardiólogo en una central para disminuir el tiempo de reperfusión sería una cuestión ideal en nuestra realidad, ¿no? Pero bueno, se hace en otros sitios, debería hacerse. Ojalá que lo podamos hacer pronto. Algunos diagnósticos diferenciales del ST elevado, un patrón juvenil, masculino, elevación del ST de perímetro, de B1 a B4, generalmente entre los 17 y 25 años, repolarización precoz, recordar que el ST es cóncavo, ¿no? Es decir, tiene una curvatura hacia abajo, es convexo en la elevación del ST, tiene tiene una forma, ¿no?, ovalada hacia arriba, ¿no? Pericarditis, el ST elevado es difuso, ¿no? Los hallazgos en tromboembolismo pulmonar, que son descritos con bastante característica, S1, Q3, T3, T negativas precordiales derechas, aumento del ST inferior o septal, y pacientes que tienen aneurisma, aneurismas apical o aneurismas apical, un ST elevado persistente de B1 a B6 con ondas Q y ondas T negativas. Hay 3 electrocardiográficos que están descritos con grados crecientes de isquemia. Aquí el grado 1, en donde las ondas T son altas y picudas, y a veces está descrito que esta fase inicial de la elevación de T podría en algunos casos no progresar cuando el paciente tiene circulación colateral, ¿no? Eso es lo que se ha visto en algunos casos cuando se presentan estas ondas T picudas, evolucionan hacia el grado 2, que es ya la elevación del ST, y el grado es un ST mucho más elevado, en donde característicamente desaparece la onda S y muchas veces aparecen arritmias, ¿no? Repolarización precoz. Este es un electrocardiograma de repolarización precoz. Vemos una elevación del ST difuso de 1 a B, de 3 a BL, a BF, ¿no? B2, B3, B5, B6, con esta característica de convexo, esta concavidad hacia abajo, ¿no?
Aquí una clara elevación del ST, ¿no? En D1 a BL. Se fusiona la onda T, la elevación del ST, de 1 a BL y de B1 a B6, con infradesnivel recíprocos en D3 y en ABF. Las alteraciones en el electrocardiograma de la elevación del SAT y la pared comprometida, septal B1, B2, anteral B1, B4, anterior B3, B4, anterolateral de 1 a BL y de 3 a B3, B3 a B6, anterior extenso de 1, B1 a B6, apical B3, 4 e inferior de 2, de 3 y ABF. El inferior es de 2, de 3 y ABF. Lateral, el inferior más B5 y B6, inferior posterior, inferior más B7 y B8, posterior B7 y B8, y el posterolateral de 1 a BL, B6, B7 y B8. Esto es para diferenciar, ¿no?, si es circunfleja o es derecha los infartos inferiores, y básicamente lo que vemos es la predominancia de la elevación del ST, ¿no? Si la elevación del ST es mayor en D3 que en D2, y además hay descenso del ST de 1 milímetro en D1 y ABL o en ambos, generalmente es la coronaria derecha, ¿no? Si hay elevación del ST de B1 a B4 más, podría considerarse que tal vez es una derecha proximal. Eso lo comentaremos más adelante en otra diapositiva, pero quizás recordar hasta aquí que la coronaria derecha proximal tiene una rama que es la arteria del cono. La arteria del cono irriga la vía de salida del ventrículo derecho, pero también el septum basal derecho. Entonces, pueden encontrarse elevación del ST en B1, ¿no?, cuando hay una oclusión de coronaria derecha proximal. Si no hay, si la elevación del ST no es, o sea, y hay elevación del ST en D1 a BL, B5 de B6 y descenso de B1 a B3, muchas veces corresponde a la arteria circunfleja, ese infarto inferior, ¿no? Esto es un poco para determinar la ubicación de la oclusión en la ascendente anterior, elevación del ST de B1, B2, B3, entonces puede ser descendente anterior proximal, ¿no?, o distal. Proximal, uno de los cambios característicos es el bloqueo de ramo derecho, y si es una descendente anterior distal, elevación del ST en D2, D3 y ABF. Las ondas Q, que es otro patrón electrocardiográfico en los ST elevados. Estamos hablando de ondas Q de duración de más de 30 milisegundos en B1, B3 o en dos derivadas contiguas, D1, D2, ABL, B5, B6 con un mínimo, o sea, 1 o más milímetros de profundidad, de una duración de 25 o 40 milisegundos, dependiendo del grosor de la pared comprometida, debe ser mayor o igual al 25% de la onda R. Aparecen generalmente en torno de las 9 horas después del infarto. La onda Q está relacionada con el área infartada, tiene una especificidad del 90%. Puede haber regresión, 65% de los casos, más frecuente en el infarto inferior, en relación 2:1 al año, y eso habla de un mejor pronóstico, un remodelamiento positivo, una relación del miocardio aturdido o hibernado, ¿no? Entonces, puede ser que haya una
esas ondas Q reviertan, ¿no? Aparezca nuevamente la onda R, más frecuente en infarto inferior, y eso establece un mejor pronóstico, básicamente, ¿no? En el infarto anterior, el tejido infartado es eléctricamente silente, no hay potencial de acción, no hay vectores de despolarización anteriores, predominan vectores posteriores por una deflexión negativa. 50, más o menos 50% de los ST elevados presentan ondas Q en la primera hora de dolor torácico. Tenerlos en cuenta. No son marcadores exclusivos de una presentación tardía del ST elevado. Y 5% de los pacientes que no reciben terapia de reperfusión van a persistir con ondas Q. Y la ausencia de ondas Q después de la fibrinolisis lo que tiene mostrado es que esos pacientes tienen una baja mortalidad a 30 días y a un año. La otra alteración de ondas que se ve en el ST elevado es la inversión de las ondas T. Las ondas T negativas deben ser simétricas, angostas. Las ondas T negativas es un hallazgo tardío en el ST elevado evolutivo, de horas a días. Puede presentarse hasta en el 75% de los ST elevados evolutivos y 72 horas, y hasta 72 horas después de la fibrilisis o la angioplastía primaria, está correlacionada con una reperfusión exitosa. Y generalmente, pues cuando hay una reperfusión más temprana, hay unas T negativas de más de 3 milímetros, ¿no? Las ondas T se pueden normalizar después de 6 meses, ¿no? Está correlacionado con una mayor fracción de eyección, una menor morbilidad y una menor recuperación. Entonces, aquí recordar la primera diapositiva de ST elevado, ¿no? Siempre el electrocardiograma evalúa en el contexto clínico del paciente y en la secuencia cronológica del momento en el que se encuentra el paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, estos van a ser importantes para tener en cuenta la interpretación del electrocardiograma, ¿no? Acá podemos la inversión de ondas T, derivaciones B2, B5 y B6, ondas Q de B2 a B4, un ST elevado persistente en B2, en B3. Aquí un poco para mostrar la secuencia del electrocardiograma en un infarto anterolateral, arriba y abajo la secuencia de electrocardiograma en un infarto inferior, ¿no? Ambos con ondas Q, ¿no? De manera precoz y en la evolución, ¿no? En el infarto anterolateral, elevación del ST en D1 a BL, B2, B4, B. Y en la evolución lo que vemos es ondas Q, ST elevado y ondas T negativas en D1, en ABL y en B2, B4 y B6. Igual en el electrocardiograma inferior, de manera precoz, la elevación del ST en D2, D3 y AB, y en la evolución la persistencia del elevador con ondas T negativas, ¿no? Un detalle solamente aquí, la elevación del ST en D3 es mayor de 2, probablemente sea coronaria derecha, ¿no? Normalización y reducción de la elevación del ST. En un ST elevado no repetido, el aumento del ST disminuye, va a disminuir, pero en 2 semanas, en torno al 95% en un infarto inferior y 4% en un infarto anterior. Puede ocurrir también por una reperfusión espontánea, ¿no? En algunos infartos se
angioplastía primaria es una reducción del 70% de la elevación del ST en la derivación de mayor elevación 90 minutos después de la reperfusión, ¿no? Las T negativas en las primeras 4 horas y el ritmo idioventricular acelerado tras la reperfusión son altamente específicos de una reperfusión exitosa, ¿no? ¿Y qué pasa si con mucho esfuerzo se lleva un paciente a la angioplastia, con toda la coordinación y las dificultades que eso implica? Se hace la angioplastia, recibes a tu paciente en la unidad coronaria y el ST no cae, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que se llama no reflow, y básicamente de lo que estamos hablando en esos casos es de una embolización a la microcirculación contenido trombótico de lesión, ¿no? Uno puede hacer la angioplastía, pasar la guía, dilatar un balón y ponerle el stent, y la arteria epicárdica angiográficamente te queda bien bonita, lesión residual, pero ese trombo se ha fragmentado y ha embolizado a la parte distal, ¿no? Entonces ocluye la microcirculación, y aunque haya flujo por la arteria epicárdica, porque ya está tratada la lesión que ocluye el vaso, no va a haber un pasaje de contraste adecuado porque toda la microcirculación de esa zona está llena de trombo, y esto se llama no reflow, ¿no? Entonces lo que nosotros solemos ver es que al momento de hacer la inyección hay un pasaje extremadamente lento del contraste, hay una retención del contraste en la arteria tratada, y eso se llama no reflow, y esto está correlacionado con una elevación persistente del ST. Evidentemente eso está también correlacionado con una mayor mortalidad y morbilidad a corto plazo, ¿no? La elevación del ST con ondas T negativas o bifásicas pueden estar correlacionadas con una reperfusión incompleta. Esto se suele ver evolutivos, ¿no? Que no han sido reperfundidos, pero bueno, luego son transferidos tardíamente, y lo que uno ve es a veces hay persistencia con ondas T negativas o bifásicas, probablemente por una autofibrinolisis, ¿no? Por una reperfusión, pero que muchas veces es incompleta. La resolución completa del ST es un marcador muy simple, muy bueno de la reperfusión microvascular, y está relacionado con la angiografía, con el Blash miocárdico. El Blash miocárdico es la tinción del contraste de la microcirculación de la zona de la arteria tratada, ¿no? Entonces, normalmente no se debe ver de contraste la zona del miocardio que irriga la arteria, ¿no? Porque si hay un flujo constante, pues el contraste pasa de la arteria epicárdica a la microcirculación, luego a la circulación venosa y se lava, ¿no? Pero si ese miocardio, esa microcirculación está pues, llena de trombos, espasmo, va a haber una tinción, el contraste va a quedar retenido en esa microcirculación, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere aquí, una resolución del ST o la no resolución tiene una correlación con el resultado angiográfico y con el resultado a nivel de la microcirculación, ¿no? Ya hace algún tiempo, en un subestudio del estudio Gusto 5, donde se comparó el uso de RTPA con RTPA más 2B3A, ya estableció que una resolución del ST de más del 70% sucedía en 2.1%, ¿no? En una resolución del ST solo entre 30 y 70%, en 5%, sin resolución 5%, y empeoramiento 8%, ¿no? Entonces, no es infrecuente incluso en
pacientes sometidos a una crisis encontrar una falta de solución de elevación del ST o incluso un empeoramiento, ¿no? Cuando la represión no es efectiva, pues vamos a ver el ST elevado, ondas Q, ondas T positivas, lo que habíamos mencionado, reperfusión incompleta, ST elevado con onda invertida o bifásica, y una reperfusión total, onda T, onda Q con ST isoeléctrico y onda T invertida, ¿no? Es decir, en la evolución anterior a un descenso del ST, ¿no? Arritmias asociadas con el ST elevado. La isquemia es muy arritmogénica, las extrasístoles ventriculares son frecuentes, bigeminismo, ritmos acoplados, R sobre T. Recordar que la fibrilación ventricular es muy común en las primeras 24 horas luego de un ST elevado. Recordar que la monitorización, el paciente monitorizado en las primeras horas de un infarto tiene una sobrevida del 90%. Y no monitorizado, si es que le da una fibrilación ventricular, pues solo 10%, ¿no? La importancia de monitorizar a los pacientes para poder identificar la fibrilación ventricular y fibrilación auricular, 10% en el ST elevado, es más frecuente cuando el paciente tiene generalmente falla cardíaca, diabetes y alguna valvulopatía asociada, ¿no? Puede ser transitoria o persistente. Recordar que la coronaria derecha suple de circulación al nodo ventricular, menos frecuentemente la circunfleja, generalmente la coronaria derecha. Por lo tanto, la coronaria derecha puede resultar con diversos grados de bloqueo auriculoventricular, ¿no? Muchas veces el bloqueo de tercer grado mejora con los días, a segundo, a primer grado. A veces requiere marcapaso transitorio. Podemos ver ritmos de escapes en bradicardia CV o VAB de tercer grado, o ritmos de la unión o ritmos ventriculares, ¿no? De alguna manera los ritmos de escape, ¿no? Ante el bloqueo VAB total. Aquí ya vamos, esta es otra manera de ver las lesiones, ¿no? En el ST elevado anterior, oclusión de DA, elevación del ST en el 85% de los casos, ¿no? DA ocluida antes de la primera septal o de la primera diagonal, es decir, DA proximal, ¿no? Elevación del ST de B1 a B4, 1 a BL, a veces ABR, con descenso del ST inferior y elevación del ST mayor en ABL que en ABR y descenso en D2, ¿no? Elevación del ST en B1 y en B3 y ABL, elevación del ST en B2 y B4 y aumento del ST en ABL, aumento del ST en ABR, también puede ser hallazgo electrocardiográfico. Luego comentaremos un poco de las elevaciones del ST en ABR, nuevo de ramo derecho, ¿no? En segmento medio, entre la primera septal y la primera diagonal, no hay elevación del ST en B1, ST elevado en ABL y descenso del ST recíprocas. Y distal a la primera o septal o diagonal, ST elevado mayor en B3 a B6, menor en B2, no hay descenso del ST en B1, en ABR o en BL, no hay descenso del ST en 2 de 3 y ABF, y puede sí haber elevación del ST en D2 de 3 y ABF. Aquí vemos una elevación del ST en el electrocardiograma anterior de B1, de B2, B3, B4, B5, B6, con elevación del ST en D1, ABL, ¿no? Infra en D3, ¿no? Y aquí al lado de una oclusión en DA proximal, ¿no? Luego se hace la plastía primaria, se recupera el flujo, vemos cómo aparece la primera, segunda diagonal,
y hay disminución significativa de la elevación del ST con aparición de ondas T, ¿no? ST elevado inferior será lo de ventrículo derecho, generalmente es 80% la coronaria derecha. En la circunfleja, la oclusión de circunfleja, el aumento del ST es un hallazgo tan frecuente, 30 a 50%, en cambio en la oclusión de coronaria derecha hasta 90% de los casos, ¿no? Recordar que habíamos dicho que 50% de los pacientes que llegan con un dolor en reposo y tienen un infarto ST elevado, el electrocardiograma es normal. Recordar. Oclusión de coronaria derecha, ya habíamos dicho, elevación del ST mayor en D3 y descenso del ST en D1 y ABL y cambios recíprocos. Infarto de ventrículo derecho, 30% de los infartos inferiores se debe a oclusión de coronaria proximal antes de la primera marginal. Tiene una sensibilidad alta a la elevación del ST en derivaciones derechas, B3R, B4R, 90%. Sí, se presentan por corta duración y puede haber, como había mencionado, elevación del ST en B1, ¿no? Y está relacionado con también infarto de ventrículo derecho. La oclusión de coronaria de circunfleja, como hemos dicho, es característicamente mayor en la elevación del ST en D2 que en D3. Siempre un infarto inferior con descenso del ST en B2, en B1 y B3, descartar que el paciente no tenga un infarto posterior, hacer derivaciones posteriores. En general, todo infarto inferior debe tener derivaciones posteriores y derechas. No se nota muy bien el electro, pero bueno, vamos a ver el electro de arriba, del ST en D2, en D3 y en ABF, infra de milímetro en D2, B2 y B3. Podemos ver que el ST es mayor en D3 y en ABF. Aquí en la coronariografía, oclusión de coronaria derecha y en la imagen de la coronaria derecha inferior, ya post-angioplastía primaria, vemos cómo la elevación del ST en D2 disminuye y en D3 también, no del todo disminuye. Este es otro ejemplo. A ver, elevación del ST en B2, B3 y ABF, ¿no? Ya con ondas Q y ondas activas. No permite ver bien el electro si es mayor en D2 o en B3, pero sí hay 5 y B6, B4, B5 y B6, infra en B1 y B2, y acá lo que tenemos esta coronografía es la oclusión de la circunfleja en el segmento medio, ¿no? Esta es una proyección izquierda caudal, como la circunfleja aquí está ocluida. Se reanaliza, se hace la angioplastía primaria y básicamente lo que se ve es una mejora, una disminución del ST en B4, B6 con T negativas que antes no habían, y lo de B2, B3 y ABF pues, no se nota muy bien, la verdad, debe ser que tiene un infarto ya de varias horas de evolución, que ya está con ondas Q incluso, ¿no? ST elevado inferior, este es un ejemplo. Una mujer de 59 años, con un dolor precordial de 1 hora, presión arterial y latidos 136/84 de presión, entre 2 latidos, se inicia aspirina, nitroglicerina, y durante la traslado al hospital presenta arritmias, ¿no? Lo que podemos ver es una de grado 3, bueno, lo que hemos comentado, los grados de isquemia, grado 3, la máxima elevación del ST, oclusión de la coronaria derecha distal a la primera marginal,
no es una coronaria derecha proximal, elevación en D2, D3 y ABF, en D3, ¿no? Con cambios con descenso del ST en B1, B2 y B3, ¿no? Y lo que es un bloqueo de segundo grado MOVI 2 aquí, ¿no? Vamos a ver que hay un bloqueo MOVI 2, ¿no? Entonces acá hay algunas alteraciones que compartir. Esto es de un reporte de un caso publicado, pero algunos interesantes. Aquí lo que llama la atención, lo primero es que hay un bloqueo de primer grado, una frecuencia en torno de 75. En el segundo trazado hay un Benkeback, un bloqueo transversal del nodo auriculoventricular, le llaman transversal, la parte superior del auriculoventricular conduce, un Benkeback típico, y la parte inferior un 2:1. En el C aumenta la frecuencia cardíaca por la nitrogena probablemente, y porque ya empieza a haber un aclaramiento, dominación de la adenosina que se produce en estos casos como un mecanismo compensatorio, ¿no? El, eh, esto lo explicamos aquí. Voy a adelantar la siguiente diapositiva porque me parece que esto es interesante de comentar, ¿no? El aumento de la adenosina es un mecanismo compensatorio de la zona isquémica, ¿no? El aumento de la adenosina es disminuir la contracción del área isquémica, dilatar las arteriolas de las áreas isquémicas, sustrayendo el flujo de las zonas sanas, es decir, una especie de robo de flujo positivo, ¿no? Hacia las zonas isquémicas, para tratar de minimizar el daño. Eso es lo que hace la adenosina que produce la zona isquémica. Sin embargo, la adenosina a la vez, como ustedes ya saben, deprime el automatismo sinusal y la conducción auriculoventricular, ¿no? Entonces, estos cambios iniciales que se ven en A y en B se deben básicamente a eso, ¿no? A un efecto de la adenosina en la etapa inicial de la isquemia, ¿no? De la coronaria. Luego ya existe un aumento en la frecuencia cardíaca, probablemente por el efecto ya de la disminución de la adenosina, y luego lo que se produce en el último trazado es un paro cardiorrespiratorio por una taquicardia ventricular pólica que requiere una cardioversión, y esto se produce en la etapa de la reperfusión. Me parecía importante comentar eso, tener muy presente que la atención del infarto, mucho más en los infartos inferiores, pueden haber bradiarritmias, también arritmias mortales, ¿no? Una carga ventricular polimórfica, y hay que estar atentos para poder cardiovertir y dar la atención correspondiente a los pacientes. Esta es otra manera de ver los cambios en el ST. O sea, los cambios del ST podemos determinar qué coronaria está ocluida, pero también la oclusión de cada coronaria, como había mencionado, tiene también sus alteraciones. Va a ser lo mismo, visto de otra manera. Casi todo esto ya está comentado. Quizás acá lo más interesante es esto, los ejemplos, ¿no? Oclusión de coronaria derecha proximal. Hay un BAB tercer grado. Podemos ver aquí la onda P que cae de manera totalmente asincrónica en relación al QRS. Elevación del ST en B1, B2 y B3. Y en D3, con cambios recíprocos en B5 y en B6.
Y recordar que esta elevación del ST en B1 y en B2 que se da en la coronaria derecha proximal, generalmente cuando es coronaria derecha proximal, la elevación del ST es mayor en B1 que en B2. A diferencia de los infartos anteriores. En el infarto anterior, la elevación de B2 va a ser mayor que en B1. ¿No? Entonces hay un infarto de coronaria derecha, una oclusión de coronaria derecha proximal, tiene elevación ST inferior de 2, de 3 ABF, puede tener elevación ST en B1 y en B2, generalmente B1 tiene una elevación mayor que en B2. Y hay cambios recíprocos, el de ST en B5 y en B6. Esta es otro electrocardiograma. Podemos ver elevación del ST de 3, básicamente, de 2 muy poquito, ABF también, sobre todo de 3 y ABF, muy poco B2, con un infradesnivel importante de B2, B3, B4, B5 y B6, ¿no? Entonces, el que haya una acción solo en D3 y en ABF podría corresponder a una coronaria derecha pequeña. El descenso del ST en DL y AB1 son cambios recíprocos de D3 y la elevación y el descenso del ST en B2 puede ser un cambio recíproco de D2, pero el descenso del ST máximo en B4 y en B5 con una frecuencia cardíaca de 75 puede plantear la posibilidad de una isquemia muy importante, muy significativa, lo que se llama una isquemia circunferencial, que se da generalmente cuando hay un compromiso sugestivo de un compromiso multiarterial en donde podría estar la descendente anterior y la circunfleja ocluidas, ¿no? O con enfermedad importante, significativa, ¿no? Recordar entonces este electrocardiograma, la posibilidad de tener un aparente infarto inferior pequeño, pero con cambios importantes en cara al descenso del ST, especialmente en B4 y B5, en donde probablemente lo que se plantea es una enfermedad multiarterial, ¿no? Oclusión de descendente anterior, esto ya lo hemos comentado, proximal, la elevación en D3 y ABF. A ver, aquí voy a comentar, por ejemplo, una oclusión de descendente anterior proximal, hay aumento del ST, elevación del ST en D1 y ABL, más evidentemente de la elevación del ST en B1, B2, B3, ¿no? Descenso del ST en D2, D3 y ABF, y en la elevación del ST en B2 y en B3 hablan de un compromiso del septum superior y la diagonal, ¿no? Y cuando la elevación de la descendente anterior es distal a la primera diagonal, hay una elevación de B1 a B6, pero sin compromiso de las derivaciones de miembros. No hay elevación del ST1 ni ABL. Una descendente anterior larga que irriga la cara inferior. Hay elevación del ST de 1, 2 y 3. Y también de D2, D3 y de ABF. Distal a la primera diagonal. ¿Por qué sabemos que es la primera diagonal? Porque no hay elevación del ST ni en D1 y ABL, ¿no? Que son cara lateral, ¿no? Oclusión de circunfleja. Aquí un ejemplo de oclusión de circunfleja.
elevación del ST mayor que en D3, mayor en D2 que en D3, el del ST en ABL y D1, probablemente por compromiso de la primera marginal. Cuando hay elevación del ST en B4 a B6, hay compromiso de la segunda marginal. Estamos hablando de cara lateral alta, primera marginal, cara lateral baja, segunda marginal, sobre un infarto inferior con sospecha de que sea la circunfleja, elevación más importante en D2 que en D3. Y aquí proximal, oclusión de una circunfleja proximal por elevación del ST en ABL y en D1, ¿no? D1, ya D2, D3 y ABF, mayor en D2 que en D3, pero además de 1 y L, descenso en B1 por cambios recíprocos y descenso de B2 y D3 por lo que le llaman borde isquémico endocárdico, ¿no? Que está relacionado con la oclusión de la rama marginal, ¿no? ¿Okay? Algunos comentarios sobre ABR, que es una lesión que registra actividad del lado superior derecho del corazón, del tracto de salida del derecho y del septum interventricular basal. ¿Okay? Recordar tracto de salida del ventrículo derecho y septum interventricular basal. En la prueba de esfuerzo, la elevación del ST, como en los esfuerzos que se han hecho como parte de la perfusión, la elevación del ST en ABR ha sido predictor de estenosis severa de DA y de tronco, si la perfusión es normal, ¿no? Y como todos sabemos, en lesiones arteriales o de tronco, la perfusión puede ser normal porque el flujo coronario está balanceado, ¿no? Disminuido difusamente, ¿no? Entonces el patrón de comparación para la perfusión ya es un patrón de flujo disminuido, ¿no? Entonces, en ABR, a la elevación en la prueba de esfuerzo de la perfusión, si la perfusión es negativa o es normal, puede haber compromiso de tronco o de proximal. Aquí está el ejemplo. En A se ve elevación del ST durante el esfuerzo en ABR. Aquí, en reposo, aquí esfuerzo, aquí elevación del ST en ABR, perfusión miocárdica mayor pequeña. Tal vez se pueda referir a esta parte. Y en la angiografía, estenosis severa del tronco distal, ¿no? En síndrome coronario agudo, puede estar en relación con oclusión de fleja, ya que compromete la región posterobasal. Puede estar en relación con oclusión de coronaria derecha, porque produce isquemia de ramas septales, ¿no? Puede ser imagen en espejo por disminución por descenso del ST de 1 a BL, B6. Lo cierto es que está correlacionado con un mayor porcentaje de muerte cardiovascular, 30 días, 90 días, un año, falla cardíaca. Y la no resolución de la elevación del ST en ABR también es un predictor de muerte y reto a 30 días, ¿no? Aquí podemos ver en la figura una elevación del ST en ABR, una onda T recta en ABL, aquí en B, oclusión de la circunfleja en el segmento proximal, en C, resolución del ST en ABR, y el control angiográfico que muestra reperfusión de la circunfleja, ¿no? Entonces, como la elevación del ST en R no es solo una alteración compatible con una lesión de tronco, ¿no? También puede corresponder
También es predictor, no está correlacionado con estenosis severa de tronco, multidial, diaproximal, circunfleja aislada, como hemos mencionado. En el tronco, por una corriente de lesión extensa hacia la parte derecha y anterior, por eso es que se produce la elevación ST en ABR. En el tronco y multiarterial, en la diaproximal, también puede ser, porque hay una lesión superior por la isquemia del septum interventricular, sobre todo cuando la oclusión es antes de la primera diagonal, ¿no? Entonces, ABR, tronco, arterial, diaproximal, circunfleja, puede estar relacionado la elevación del ABR. Aquí, elevación de la ST ABR mayor que en B1, aquí arriba. Descenso del ST en D1, D2, B4, B6 y un bloqueo antero superior izquierdo. Y en la coronaria lo que vemos es una lesión severa del tronco. Incluso, bueno, no se ve muy bien, pero hay una imagen ahí ulcerada con probable trombo, ¿no? Paciente de 70 años, con dislipidemia, angina de reposo, sudoración, náusea, ritmo sinusal, arritmia sinusal, tiene una elevación del ST en AB, ondas T altas en B1 y B2, descenso del ST es B4, B5 y B6. En el cateterismo lo que hay es lesión de tronco 90%, de tronco de coronilla izquierda 90% con trombo y DA con una estenosis severa. Patrón de bloqueo de ramo izquierdo, más o menos hasta el 30%, los pacientes con dolor torácico y bloqueo de ramo izquierdo tienen infarto. 70% de los pacientes con bloqueo de ramo izquierdo e infarto son fibrinolizados. 50% de los pacientes con bloqueo de ramo izquierdo y dolor torácico sin infarto son fibrinolizados. 50% de los pacientes con bloqueo de ramo izquierdo e infarto no tienen dolor. Entonces, el bloqueo de ramo izquierdo es un reto en los pacientes con ST elevado, porque tiene cambios en la repolarización, porque tiene el ST generalmente alteraciones del ST opuestos a la dirección del QRS, se llaman cambios discordantes, porque puede simular daño o injuria miocárdica en el síndrome coronario. Generalmente sugieren isquemia cuando las T son más vivas, más profundas, cuando los complejos son negativos, cuando los cuerpos son negativos, ¿no? Y si hay elevación del ST con complejos QRS positivos y pseudonormalización de la onda T negativa, ¿no? Acá, para comentar los ya conocidos criterios, ¿no? Elevación de 3 puntos y elevación del ST de más de 5 milímetros en dirección opuesta al QRS, es decir, discordante 2 puntos, ¿no? Más de 3 puntos, mayor o igual a 3 puntos, alcanza una especificidad del 90%, sensibilidad del 36%. Recordar criterios de Sgaz-Borsa, entonces, cuando vea pacientes en la emergencia con sospecha de infarto ST elevado y bloqueo de ramo izquierdo.
Hay a partir de allí una serie de variantes que han tratado de mejorar la capacidad diagnóstica, ¿no? No vamos a entrar en detalles, esto lo pueden revisar luego, ahí está la bibliografía. Evidentemente, como habíamos dicho, la especificidad es 90, la sensibilidad es 36, formas y digamos, algunos algoritmos para tratar de mejorar los diagnósticos de infarto ST elevado con bloqueo de ramo izquierdo. Desviación del ST en la misma dirección, concordante. Acá un infarto inferior, elevación del ST en D2, D3 y ABF, D2, D3 y ABF, ¿no? Con descenso del ST en B1 y B3, ¿no? En un infarto anterior, elevación de más de 5 milímetros en B1, B2 y B3, discordante, porque es predominantemente el QS va hacia abajo y el ST va hacia arriba, y elevación del ST de 1 milímetro en B5 y B6, ¿no? Bloqueo de ramo izquierdo conocido, elevación de más de 5 milímetros de 1 a B3, otro criterio de Gabosa en D proximal, ¿no? De aquí básicamente. Elevación de más de 5 milímetros en B1, B2 y B3. Un paciente con bloqueo de ramo izquierdo. Algunos detalles finales, auricular. Generalmente son infartos de la aurícula derecha. Hay un descenso del PR en D2, D3 y ABF, aumento del PR en ABR. Puede dar arritmias supraventriculares, el infarto auricular, fibrilación auricular, ¿no? Hemos dicho que es poco frecuente la fibrilación auricular en los pacientes con infarto, generalmente más pacientes con valvulopatía, con baja función, con diabetes. Si hacen fibrilación auricular, revisar los electros, no vaya a ser que haya tenido un infarto auricular. Deterioro hemodinámico, ruptura parietal. Se puede ver alteración de la contractilidad auricular derecha, contraste espontáneo, ¿no? Incluso formación de trombos en la parte de la aurícula que está asinética, ¿no? Disturbios de conducción, algo habíamos mencionado. En los ST inferiores, recordar hipotensión, diferentes grados de bloqueo AB por aumento del tono vagal en los receptores de coronaria derecha compleja, BAB completo si se afecta el nódulo auriculoventricular, BAB de tercer grado puede demorar hasta 2 semanas, aun cuando la reperfusión es exitosa, esperar, ¿no? Antes de decidir por el marcapaso definitivo, y el bloqueo puede ser permanente, el bloqueo si es que no son reperfundidos. En el anterior puede haber un PR largo, QRC ancho, bloqueo de ramo derecho, BAB de segundo grado tipo 2, necrosis extensa, bloqueo de ramo derecho, o derecho más hemibloqueo anterior superior izquierdo, bloqueo de tercer grado. Recordar que en el infarto anterior, más bloqueo de ramo derecho más hemibloqueo anterior superior izquierdo, el paciente tiene un 30% de riesgo de bloqueo total, y más aún si se asocia a un PR largo. Un infarto anterior con bloqueo de tercer grado, riesgo de mortalidad altísimo. Es mucho más frecuente el bloqueo de tercer grado en el infarto inferior. Pero si en un infarto anterior hay bloqueo de tercer grado, la mortalidad es altísima. Y eso está relacionado básicamente con la extensión del compromiso de necrosis, ¿no? Muy bien. Esto es lo que tenía que comentarles. No sé si hay alguna pregunta. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. En la última diapositiva iba a hablar de un contexto especial de infarto agudo en infarto en el contexto de paños paso. No sé, creo que me dio gracias antes.
A ver. Creo que sí, tenía un par de diapositivas sobre acá, ¿no? Ah, acá está. No, acá hay un error. Me parece que no, por algún error, por algún problema, no se ha copiado la parte de marcapaso definitivo, ¿no? O sea, los cambios en el electro, eh, estos disturbios de conducción parto en el ST elevado, esta diapositiva se corresponde en el IMST elevado anterior. Este paso diapositivo, por alguna razón, se me ha borrado lo que he escrito, ¿eh? Así que no prestar esta última diapositiva no es correcto. Ahora, en el marcapaso, en los pacientes que tienen marcapaso, pues básicamente va a depender del tipo de marcapaso. En la gran mayoría de los casos en donde son marcapasos que tienen una imagen de bloqueo de ramo izquierdo, pues ya sabemos un poco las alteraciones en el electro que se puede presentar, ¿no? Es un paciente que tiene un bloqueo de ramo izquierdo previo, ¿no? Entonces, hay alteraciones en el electrocardiograma que pueden identificarse en el contexto de un ST elevado, ¿no? Está Carlos Alayo. ¿Está Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? A ver, un comentario, una opinión. Bueno, respecto a lo que preguntó el compañero sobre el STL, bueno, el diagnóstico de un infarto con un paciente marcapaso, la guía indica que si se puede, se podría programar el marcapaso para no generar estimulación ventricular, por ejemplo, en pacientes que, bueno, en los pacientes en los que se pueda detectar. O lo otro es que también se puede usar el signo de Cabrera o el signo de Chapman, ¿no? En pacientes marcapaso, que es lo que había revisado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos signos, El Carlos? signo de Cabrera y el signo de Chapman. No es de Mario Cabrera, del asistente de Flor. No, 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 A no, ver, ¿y cuáles son esos signos? No, que yo no bueno, lo he revisado, no, esa parte ya no he profundizado allí. según me acuerdo, el signo de Chapman es una muesca en la onda R en 1, ABL, B5 o B6. Y el signo de Cabrera es una muesca en la onda S en B1, B2 en la serie. Y bueno, son específicos para infarto en paciente bloqueo de rama izquierda, que es más o menos el tipo de electrocardiograma de un paciente con marcapaso. Y que, que he visto que existen pacientes que usen marcapaso. Ok, pero eso sería el ST elevado anterior. Sí, con sospecha de infarto, dicen, con sospecha de un síndrome coronario agudo agregado a su bloqueo de rama izquierda que ya tiene. Apple Garbosa, y bueno, la Garbosa también se le agregan los criterios de Smith, ¿no? Que es un ratio entre el ST y la onda S mayor de menos 0.25, que tiene mayor sensibilidad y la misma especificidad que los criterios de Garbosa. Muy bien. Se nota que has rotado en electrofisiología.
¿Algún comentario adicional, alguna pregunta? Mario, ¿estamos? ¿Estás ahí, Mario? Hola César, claro que sí, acá estamos. Bueno, Mario, creo que ya vamos casi por las 2 horas, así que la gente debe estar ya siendo viernes 10 de la noche, en el límite Así de es. del rendimiento Está bien, creo que físico y sí, intelectual. está bien, César. Te agradezco la presentación y estoy seguro que los chicos han aprovechado esta oportunidad contigo. Y ahora se irán a relajar pues celebrando el Campeonato Mundial de Globo que ha ganado Perú ayer. El premio Consuelo. No, el campeonato mundial, ¿no? Primer campeón. Le hemos ganado a Ahí Alemania, ¿no? estamos. Entonces, lo dejaríamos ahí ya y agradeciéndote nuevamente por tu presentación y participación, colaborando con nosotros en el curso. Ya estamos en contacto entonces. Encantado, Mario, cuando quieras. Y gracias, Torres, por mantenerse ahí, mantener la No se te atención a escucha pesar bien, de... no te escucho yo bien. No, agradecerte reiteradamente nuevamente la presentación y agradecer también a los colegas, a los doctores residentes que a pesar de la hora y la hora y la duración de la clase se han mantenido ahí atentos. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, César. Gracias, Bueno, doctor. buenas noches con todos, chicos. Gracias, cuídense. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.